Buenos días, mis queridos estudiantes de grado décimo. Me alegra mucho poderles saludar en esta mañana, esperando que se encuentren bien. Espero que les haya ido bien con el tema pues, de la investigación que tenían que hacer y que hayan podido sacar conclusiones acerca de este tema del romanticismo y el realismo. Básicamente es el tema que vamos a estar estudiando en cuanto a literatura en este segundo periodo. Y hoy vamos a iniciar con el tema del romanticismo. Pensemos por un momento qué se nos ocurre o qué referencia tenemos de esta palabra romanticismo. Cuando pensamos en alguien romántico, ¿en quién pensamos? Tal vez en una persona que es detallista, que es cariñosa, que es tierna, que le gusta pues la música, tal vez las baladas. Y de pronto en esta época, en nuestros días, pues tenemos un referente diferente al romanticismo que surgió en siglos pasados. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es profundizar un poquito en este tema de romanticismo y qué bueno que al final podamos sacar de pronto algunas conclusiones y marcar qué diferencias hay entre ese ser romántico de la antigüedad y la persona que nosotros consideramos romántica en este tiempo. Entonces, les voy a compartir un video para que profundicemos un poco en este tema. Ok, entonces vamos a mirar el video. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal. Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal, aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Salta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierro.
En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista y racionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Ok, chicos, entonces vamos a continuar acá. Hablando del romanticismo. Espero que el video les haya ilustrado más sobre el tema y vamos a continuar acá. Bueno, espérenme. A ver. Vamos a compartirles aquí unas diapositivas. Ok. Entonces, en cuanto al contexto histórico, tenemos que este movimiento literario se desarrolla en Europa en un contexto en que hubo cambios políticos, sociales, debido a las revoluciones liberales relacionadas con la Revolución Francesa, en las que la población perseguía igualdad, justicia y libertad. Entonces, esto nos hace entender un poco más el tema del nacionalismo, puesto que como había revoluciones liberales, digamos que las personas buscaban, tenían ansias de libertad, tenían el deseo pues de empoderar su patria. Entonces ahí vemos el patriotismo, el nacionalismo en los temas del romanticismo. Como fue una época de guerra, entonces entendemos por qué el tema del idealismo, en el sentido de que algunas personas optaron por evadir esa realidad y enfocarse más como en mundos imaginarios, fantásticos, y de una forma evadirse de esa situación que tal vez era muy difícil para ellos en ese momento. Nace en Alemania en el siglo XVIII y se extiende por Inglaterra, Francia y toda Europa hasta inicios del siglo XIX, y surge como reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo. El neoclasicismo buscaba retomar los postulados grecolatinos, volver pues como a las ideas filosóficas racionales de esa época. Entonces el romanticismo lo que hace es oponerse a esas ideas del racionalismo. Entonces, si volvemos a la pregunta de la situación problema, pues el romanticismo se opone al racionalismo, son totalmente opuestos. Miramos acá las características que también las mencionaba en el video que vimos ahora. Habla del individualismo, el idealismo, el subjetivismo y el nacionalismo. Entonces el individualismo pues está representado en el yo. El idealismo, como les dije, en las imágenes mentales de mundos extraordinarios. El subjetivismo pues tiene que ver con una postura muy personal sin tener en cuenta la razón. Y el nacionalismo pues la búsqueda de las raíces en cuanto a la historia, las tradiciones, la cultura y también volver a las raíces literarias. Vamos a observar en este verso de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los principales exponentes del romanticismo, estos aspectos que aparecen allí. Ese soy yo, que acaso cruzo el mundo sin pensar de dónde vengo ni a dónde me llevan mis pasos. Ni a dónde mis pasos me llevarán. Entonces ahí vemos el individualismo, allí ese soy yo, está presente el individualismo, que cruzo el mundo, ¿sí? Allí está presente el idealismo, está tratando de evadirse
de su propio territorio o de su realidad, sin pensar de dónde vengo ni a dónde mis pasos me llevarán. Entonces allí vemos el subjetivismo y también el nacionalismo en el sentido de cuando dice de dónde vengo, ¿sí? Allí está marcando pues su origen y dice ni a dónde mis pasos me llevarán. Entonces allí volvemos al idealismo, a la evasión. Entonces miren que solamente en este verso podemos encontrar varias de estas características del romanticismo. Y ahorita vamos a mirar este texto de una autora, en este caso una mujer, que también escribió bajo este movimiento literario. Cuando pienso que te huyas, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla. Si cantan, tú eres quien cantas. Si lloran, tú eres quien llora. Y eres murmullo del río y eres la sombra y la aurora. En todo estás y eres todo. Para mí, en mí misma moras. Nunca me abandonarás, sombra que siempre me asombras. Entonces, en este texto también podemos observar, por ejemplo, el individualismo, ¿sí? Está conversando con su sombra como si no tuviera a ninguna otra persona al lado, está como ensimismada, digamos, el personaje de esta obra, está como en un mundo muy aparte de la realidad y de su contexto. También podemos notar allí la imaginación, podemos notar la subjetividad porque está expresando sus sentimientos. Entonces lo que podemos ver es que en estos textos de romanticismo pues se evidencian estos rasgos que ya habíamos mencionado, que son los que principalmente caracterizan al romanticismo, ¿sí? El individualismo, el nacionalismo, el subjetivismo y se me queda uno. Bueno, allí igual ustedes los tienen ya relacionados. Entonces, chicos, básicamente este es, digamos, la explicación en cuanto al romanticismo y espero pues que les haya quedado claro. De todas maneras, aquí tienen el video. Y si de pronto tienen alguna duda o quisieran profundizar en el tema, pues ustedes me escriben y con mucho gusto les puede despejar sus inquietudes. Recuerden que en la plataforma pues tienen las actividades relacionadas con este tema. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Bueno, vamos a mirar también, por aquí se me queda algo que es la actividad. Entonces aquí también les dejo la actividad que deben realizar.